Buenos días, don José María, feliz año, esas cosas. Muy buenos días y feliz año. ¿Qué tal? Bien, ¿se ha portado usted bien y le van a traer los Reyes muchas cosas el día 6 o le van a traer carbón o qué? Nada, soy muy parco, así que no he pedido nada. Algún No ha pedido librillo, nada. algún librillo así suelto. Ah, bueno, bien, usted no es parco, simplemente es intelectual. Que les traigan a mis hijos, Caramba. que esos son... Sagraos. Sí, sí, esos Sí, piden señor, la más. verdad que qué bonito es el Día de Reyes con la ilusión de los niños, a ver qué han dejado sus majestades, si los camellos han comido el turrón que les dejamos por la noche, si han bebido el agua del cubo. Eso todas es lo esas más, cosas. manchan un poco los camellos, tiran el agua, es que así tal, eso es lo que más ilusión hace. Sí. Bueno, lo que no hace ninguna ilusión es de repente ir al supermercado y ver que han subido los precios de ciertas cosas porque el IVA ha subido. Como también ha subido algún otro IVA, por ejemplo el de la factura de la luz, pero todavía no lo vamos a notar porque todavía no nos ha llegado la factura correspondiente. Pero veía ayer una noticia, esta madrugada, de que en España, por ejemplo, a las empresas intensivas en electricidad, el IVA, la electricidad les sale un 193% más caro que a las francesas, con lo cual, pues ya me dirás tú cómo compites, ¿no? Pero eso, las empresas, pero luego las familias, cada vez hay más familias con problemas para pagar la factura de la luz. Y Pero Vox, sí. ese como complemento, que a las empresas en España la energía eléctrica les resulte más costosa y de más difícil acceso, por una cosa que ahora voy a explicar, pero que en Francia también tiene impacto en las familias españolas. Ah, claro, trasladan los costes a precios, claro. Y expulsa empresas progresivamente de España. De hecho, en Asturias, Arcelor, que es la siderurgia que tenemos en Asturias, los últimos altos hornos que quedan en España, Arcelor ha anunciado ya un ERTE para todo este año que mandará a la calle a una proporción importantísima de sus trabajadores. La industria de la automoción en Vitoria y en Burgos, los fabricantes de componentes, ya han anunciado ERTES para este año que irán mandando progresivamente trabajadores a la calle. Una industria, esta del automóvil, que tradicionalmente trabajaba en 3 turnos, han empezado a trabajar en 2 porque ya no hay tanta necesidad, y esto supone despidos, supone personal que se va fuera. Están siendo en Vox catastrofistas porque la economía española, dice Sánchez, que va como un cohete, ¿no? Así es, según él, eso es lo que sucede, pero el bolsillo de los españoles opina lo contrario. ¿Qué va a pasar con el tema de la luz? ¿Qué subida se va a aplicar? Bueno, saben que hasta ahora había una rebaja temporal en la factura de la luz que se revierte, por lo tanto volverá el IVA al tipo ordinario. El IVA en la factura de la luz, que no solo es llamativo que se cobre IVA sobre un producto que es como quien percibe un servicio público, porque realmente todos los españoles estamos obligados por narices a tener acceso a la energía eléctrica. No es algo que tú puedas decidir si utilizar o no utilizar. Eso para empezar, pero para seguir, la factura de la luz lleva 2 impuestos dentro de sí. Por un lado, la generación eléctrica, y por otro lado, al valor añadido en la producción eléctrica, que son 2 impuestos que a su vez devengan impuestos. Es decir, eso es... o sea, el IVA se aplica sobre algo que ya tiene aplicados impuestos. La base imponible del IVA incorpora a estos otros impuestos, por lo tanto los españoles estamos pagando impuestos sobre impuestos. Es impuestos al cuadrado, que se suele llamar. Claro, pero es que esto es difícil de ver porque la factura de la luz es difícil de diseccionar. Y como el gobierno lo sabe, aprovecha para colocarnos sí, pero al final la gente posible. entiende la factura de la luz perfectamente, porque lo que ve es un número. ¿Cuánto me han cobrado este mes? ¿Cuánto me cobraron el pasado? Y dice, oiga, que me ha subido una barbaridad. Luego, entonces, vamos a ver, para empezar, lo que está haciendo el gobierno entiendo que electoralmente le va a perjudicar, porque la gente ya está suficientemente asfixiada. Y segundo, pues ante eso, pues hay que hacer algo. ¿Qué es lo que ustedes proponen? Bueno, nosotros proponemos una serie de cuestiones muy sencillas y otras un poco menos sencillas. Bueno, y antes de eso hay que señalar que desde que gobierna el Partido Socialista no solo ha subido la factura de la luz,
El arroz ha subido un 39%, el pan un 26%, la carne un 40%, las patatas, un producto básico, en España un 60%, el aceite de oliva un 106%. Y todo esto desde que gobierna el PSOE. Y ahora nos dicen, nos venden, que la inflación se ha reducido. Claro, en lugar de ser un 5, un 6, se queda en un 2,4, un 2,3, pero acumula todo lo anterior. Claro, se aplica la subida del 2,3 de algo que ya estaba subido con un porcentaje mayor. Sí. En definitiva, desde que llegó al gobierno este Partido Socialista, los españoles han visto el mayor crecimiento de precios de la historia de la democracia española. En la gráfica total se ve como de repente hay un pico en la subida, que es desde que llega este gobierno. La vida es más cara que nunca. Y todos estos cálculos son de productos individuales. No incorporan la vivienda, que se ha disparado, no incorporan la energía, que se ha disparado, y en definitiva, y tampoco incorporan las subidas de impuestos, que han sido también terroríficas para el común de los mortales, además, porque va desde la tasa de basuras, que la paga en España todo bicho viviente, hasta el impuesto de hidrocarburos, el impuesto sobre la electricidad, etcétera. Y nosotros lo que proponemos desde Vox, que hemos presentado una iniciativa la semana pasada, al respecto, lleva varias líneas. La más sencilla es la de reducir la carga fiscal sobre un producto tan esencial como es la energía eléctrica. Eso lo primero. No tiene sentido que los españoles estén pagando, sobrepagando impuestos en un producto que efectivamente es de primerísima necesidad. Eso por un lado. Pero por otro lado, nosotros lo que pedimos es que se facilite la vida a la industria en España en lo que accesos a la energía respecta. Es decir, y aquí una pequeña nota, en el último año en España se ha activado el mecanismo de interrumpibilidad más que nunca antes en España. Habían sido 4 veces en Para los la gente meses. que no sabe qué es eso, Eso es. En España ha habido que parar las industrias intensivas de consumo de electricidad, es decir, los que fabrican muchas cosas usando mucha electricidad para la fabricación, porque es que no había oferta de electricidad suficiente. Y eso en un país donde resulta que el gobierno está derribando presas, dinamitando centrales de carbón para que no se utilicen. Y entonces resulta que hay un día que no había suficiente sol y no había suficiente viento y las renovables no nos dan para nada. Y entonces tuvieron que parar las industrias con la pérdida económica correspondiente. Es que es brutal. Eso es. Y el problema de esta situación, volvemos a lo que antes habíamos comentado, ¿no? Que al final esto es dificultades para las empresas en España que progresivamente van escapándose de España y buscando lugares en los cuales estas dificultades no existan. Entonces nosotros pedimos que haya una producción suficiente de energía y creciente. Las nuevas tecnologías, la electrificación, no solo por el coche eléctrico y demás, sino, oye, la inteligencia artificial, el uso de procesadores personales, la informatización de todos los procesos administrativos, todo eso exige o está provocando un incremento en el consumo eléctrico en muchas áreas que tradicionalmente iban a menos. Bueno, pues hace falta más electricidad en España. Pues lo que necesitamos es un suministro seguro y sostenible. En ningún caso cerrar las nucleares. Es un suicidio. España no se puede permitir prescindir de un 20% que producen a día de hoy las nucleares, de un 20% de la energía eléctrica que generamos. Esa energía eléctrica que perdamos, si finalmente se cierran las centrales nucleares, ya saben que los plazos empiezan hoy, ya tienen que estar pidiendo el combustible nuclear para dentro de 3 años. Si no piden ese combustible nuclear y acto seguido piden la prórroga dentro de 2 años, esa central irremediablemente cerrará. Y esto lo tenemos ya encima. Bueno, pues no podemos prescindir de ello. Es Además, un suicidio. en toda Europa están, salvo Alemania, donde hay otro enloquecido con la excusa ecologista, salvo Alemania y España, en el resto están en todos sitios precisamente poniendo en marcha proyectos de apertura de nuevas centrales nucleares o de mini centrales, porque ahora hay una tecnología que permite abrir centrales nucleares pequeñas que son mucho más eficientes en términos de costes y oiga, está toda Europa apostando por eso, porque entre otras cosas es una energía limpia. No queremos
queremos energía sin emitir CO2, pues resulta que la energía nuclear no emite CO2, caramba. Así es. Además, en España disponemos de una serie de emplazamientos que ya fueron valorados en su día, que de hecho siguen inutilizados y siguen en manos, bien sea de las centrales actuales, bien sea del Consejo de Seguridad Nuclear, que son emplazamientos que están avalados y examinados para servir como emplazamientos para centrales nucleares. Podríamos instalar 15 reactores adicionales, ya sean reactores ordinarios, ya sean reactores de tecnologías alternativas, SMRs, etcétera. Pero disponemos de los emplazamientos, disponemos de todos los sistemas, las refrigeraciones, los embalses están construidos, las conexiones a la red, todo. Y aquí viene la siguiente cuestión, las conexiones a la red y las redes en España. Otro de los problemas con el que nos encontramos en España son con los transportes del suministro eléctrico. Las redes en España llevan en infrafinanciación desde hace décadas por una normativa que aprobó el Partido Popular en el gobierno de Rajoy, en el primer gobierno de Rajoy, y desde entonces la financiación que deberían recibir no es la suficiente. Y hablo de las redes de transporte. Piensen ustedes que la energía se genera en determinados puntos, pero desde esos puntos debe transportarse hasta aquellos lugares donde se necesita. Hay regiones en España en las cuales está destruyéndose industria precisamente por la falta de acceso a la energía eléctrica. En concreto, en Córdoba están teniendo problemas gravísimos en varios polígonos industriales para acceder a energía eléctrica. Entonces, y esto viene todo derivado de esa infrafinanciación. Y es otra de las cuestiones que introducimos en esta iniciativa. De tal forma que lo que nosotros pedimos al final va de lo más cercano al bolsillo del español a lo que es más mediato. Es decir, aquello que redundaría en una mayor industria, en una industria más fuerte, en mejores trabajos en España y, en definitiva, en mejor futuro para España. Y eso empezando directamente por la carga fiscal y el saqueo fiscal que reciben en el bolsillo los españoles el primero, ahora a 1 de enero. Explíqueme usted por qué tenemos tan mala suerte, porque señalan ustedes con toda la razón que todo esto deriva de toda una serie de ideologías enloquecidas resumidas en la Agenda 2030, todo este rollo con la excusa climática que lo que busca es empobrecer a Europa. Pero aunque es verdad que existen esos planes de empobrecimiento de Europa, aunque es verdad que existe una Agenda 2030 que es en la que se apoyan para destruir cada vez más industria en Europa y para destruir el sector primario, aunque es verdad, pues resulta que hay países que se pliegan menos que otros. Por ejemplo, Francia dice que nucleares, todas las del mundo. El resto de países europeos, salvo Alemania, lo mismo, apuestan por la energía nuclear. Estamos viendo cómo hay gobiernos que en determinadas cosas pues tratan de proteger a sus agricultores. Aquí en España, Sánchez es el que lleva esas políticas más lejos, es decir, que dice la Agenda 2030 que vayamos por la senda de la no energía nuclear, pues aquí las cerramos todas. Que dice que aquí dinamitamos las centrales de carbón. Que dicen que las presas y la restauración de la naturaleza, 250 presas y azudes destruidos con Sánchez. Es decir, es como... ¿Por qué tenemos la mala suerte de tener al que quiere ser el alumno aventajado de la clase? ¡Caramba! Bueno, es evidente que aquí tenemos un gobierno que no gobierna o no piensa en el bienestar de los españoles. El gobierno realmente lo único en lo que piensa es en su propia supervivencia, en mantenerse a flote un día más o un día menos, según como lo consideren. Por eso están dispuestos a pactar con quien sea, desde Bildu hasta los separatistas de Puigdemont, o incluso hemos visto la última noticia respecto a la frontera con Marruecos, que no sé si lo han visto, que ha cedido que le ha entregado, la aduana le quiere entregar a Marruecos, la aduana a para Marruecos. Ceuta y Melilla. O sea, sí. Es decir, Marruecos introducirá todos los productos que considere, de cualquier tipo. España no podrá impedir la entrada y Marruecos, sin embargo, sí podrá vetar los productos españoles que acceden o no acceden a tal. Pero es que el gobierno no piensa en los españoles. El gobierno piensa en sobrevivir. Y es evidente que Marruecos tiene coaccionado a Pedro Sánchez con algo. No sé si habría algo. Habría otras alternativas, ¿no? No sé si habría algo en su móvil. Ya saben que la historia de Pegasus especulan que Marruecos pueda tener información. No sabemos lo que es una de las explicaciones. Otra explicación sería más directa. Está comprado, simplemente, ¿no? Es evidente que las decisiones que toma este gobierno no redundan en el bienestar de los españoles. Y si esto lo vemos nosotros, es evidente que el gobierno
lo está viendo también. Y lo hacen a sabiendas. Y saben que están perjudicando a los españoles. Y lo hacen para aguantar en el poder un día más. Solamente por eso. Bueno, no sé si mis contertulios quieren hacerle alguna pregunta a don José María. No son tanto preguntas como observaciones. Por ejemplo, en Vox y en esta Santa Casa se habla mucho contra la Agenda 2030 y al final esto corre el riesgo de convertirse en un mero eslogan porque la gente dice que será la Agenda 2030. Hay que descender e incluso no comprar la mercancía. Hay que reivindicar el uso de los fósiles. Reivindicar, estoy diciendo, no decir... El uso de los combustibles fósiles. Sí. Hombre, claro, no de Arzuaga y compañía, sino de los combustibles fósiles. Hay que reivindicarlos, no hay que decir, no, es que no tenemos... No, es que son una bendición para la humanidad. Una bendición, estoy diciendo. Y no hay que decir, no, es que hay que desarrollar la sostenibilidad, que la base tienen que ser los fósiles y hay que hacer todo lo posible por explotar los recursos que tenemos, que no son muchos, desde encima. Y hay que utilizar todo lo que esté a nuestra mano, el fracking, etcétera, porque además se falta el respeto a los ingenieros, a la gente que se dedica a ese tipo de sectores, que son punterísimos cuando se hace terror, o sea, donde se instila terror en la ciudadanía para que ni siquiera se debata sobre ello. No quiero ni contar, es que yo recuerdo reportajes que la gente no veía. Gente de los centrales nucleares diciendo, yo cultivo aquí... En mi huerta, eran los propios ingenieros diciendo, sí, y me como mis propios frutos porque, en fin, hay que repensar totalmente la política energética en España. Acabáis de hablar de Francia, que si tenemos, como habéis dicho, me habéis dado un dato sobre Francia que se me acaba de olvidar. 190% más cara aquí para las grandes empresas la electricidad que en Francia. Vale, ¿y de dónde nos viene además la energía? De Francia. Le tenemos que comprar a Francia buena parte de nuestra energía, que es nuclear. Que es que encima Francia lo que tira es de lo nuclear, es que estamos locos. Es decir, es un proceso de desarme de España, de desarme energético de España, que solo puede ir a mal. Y no es no es incompetencia, hay un plan, esta gente... Mario, justo aquí un apunte, porque está relacionado con esto que dices de la nuclear. España se desarma en cuestión energética nuclear y pasa a depender de la nuclear francesa. Si hay un accidente en cualquiera de las nucleares francesas, España se va a ver afectada de forma absolutamente directa. Es decir, nosotros estamos renunciando a una ventaja competitiva sin eliminar los riesgos. Exacto. Es algo parecido a lo que pasa con la cuestión del cambio climático. Europa está renunciando a la ventaja competitiva que suponía un sector del automóvil de combustión puntero a nivel mundial, una industria puntera a nivel mundial. Renunciamos a esa ventaja competitiva, pero no evitamos los riesgos, puesto que China multiplica por 100 cada año sus emisiones, de tal forma que hay cada vez más emisiones de CO2 en el mundo. Entonces nosotros renunciamos a la ventaja competitiva, pero no desaparecen los riesgos. Y Marruecos, que nos siguen afectando. Y en lo que acabamos de hablar de Marruecos, igual, que alguien nos explique, cuáles son los beneficios de decirles, no, vosotros haced lo que queráis y nosotros lo que nos digáis. Por cierto, no sé si... tengo que mirarlo porque no lo he podido mirar aún. No sé si ha habido además un estudio del Instituto Elcano donde señalan que la imagen de España en Marruecos se está yendo al guano. ¡Encima! Hombre, claro. Encima. Nadie respeta a alguien que es un corrupto y que se vende a tus intereses. O sea, Marruecos tiene una diplomacia excepcional. O sea, los marroquíes que han heredado la tradición diplomática francesa son absolutamente maestros en sus operaciones diplomáticas. Y un diplomático jamás puede respetar a un tío que no esté defendiendo los intereses de su país. Me contaba una vez un embajador español cuando la adhesión de España a la Comunidad Europea, como era un embajador en Inglaterra, me decía, se me acerca uno de los miembros del gobierno inglés y dice, oye, ¿tu gobierno es consciente de que podría estar apretando un poquito más las clavijas en los temas de la negociación? O sea, para un diplomático ver que otro gobierno no está defendiendo adecuadamente sus intereses, pues es como si pones a un jugador de ajedrez profesional a jugar con un aficionado, pues claro, se aburre y dice, jolín, pero si este tío no tiene ni idea, ¿qué demonios hago yo jugando con este? Que es como pegar a un niño con una pala. Y luego están las cuestiones impositivas. Se está generando un modelo
se está peronistizando España cuando Argentina se está desperonistizando. Esta es la maldición extrema, porque la otra cara de esto que estamos hablando, ¿no?, de los incrementos de la subida impositiva en todos los ámbitos, ¿qué es? ¿Qué anuncia siempre el gobierno? Y ahora, bueno, pero un plan para que los jóvenes viajen gratis a no sé dónde, y un plan para que las partidas de dominó de los mayores... Y es la muerte de ese país, porque además todo el mundo se para diciendo, ay no, como esto me beneficia, la ayuda del inquilino contra el que le alquila la casa, oye, entonces no, yo no me quejo porque la subida no me la van a contener. Es la muerte de un país eso, la muerte de un país. Bueno, vamos a cerrar capítulo antes de pasar a publicidad y vamos a hablar de los vídeos que han salido a la luz de Aldama Koldo Ábalos declarando ante el Supremo, que son la monda. Pero antes de pasar a eso, a lo que invito a don José María Figaredo que se quede si le apetece hablar sobre la corrupción del Partido Socialista, pues una pregunta, don José María. ¿Cómo ha celebrado usted la Nochevieja? Pues en familia. En familia, bueno, sí. Es usted tradicional, ¿no? Es que leo ahora un tuit que pone don Julio Ariza haciéndose eco de una noticia de la Gaceta. Las bandas celebraron la Nochevieja en Francia con la quema de casi 1000 vehículos. Qué forma tan bruta de celebrar, ¿no? ¿Qué más? Yo le quería preguntar a José María Figaredo. ¿Es creíble Vox como partido político si llegara al gobierno para dirigir la economía de este país? ¿Tienen ustedes equipos y propuestas para dirigir la economía de España? Yo creo que Vox tiene el mejor programa económico para España, tiene los mejores puntos, los mejores pasos para la economía española. Tenemos un programa económico basado en el crecimiento de España, un programa económico que ha sido recientemente revisado por el economista Arthur Laffer y que ha recibido de alguna forma sus alabanzas. Estuve reunido con Santiago Abascal no hace mucho en Buenos Aires. Creo que tenemos el mejor programa, tenemos el análisis sólido de la economía española, tenemos un análisis sólido de los pros y los contras de la economía española, de cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, en qué puntos podríamos mejorar y en qué puntos deberíamos fortalecernos. Todo ello pasa por cuestiones desde la energía, que hoy hemos tocado aquí muy de pasada, pasa por la inteligencia artificial, pasa por el uso y el aprovechamiento de las nuevas tecnologías, pasa por el uso de las energías renovables también, pasa desde luego por el sector de la automoción, los combustibles fósiles que son esenciales y han sido esenciales en el desarrollo económico de España y todavía lo serán durante muchos años. En fin, creo que tenemos un grandísimo programa y que realmente es el único que responde a una idea concreta, y es que España debe crecer. Al margen de la inmigración, donde ustedes están claramente posicionados y prácticamente pues todo el país les reconoce que han sido, digamos, pioneros en la denuncia de los desmanes de la inmigración ilegal, el tema de la vivienda es uno de los problemas más importantes para los españoles hoy. ¿Ustedes tienen propuestas serias para realmente resolver ese asunto, sobre todo el de la vivienda para los jóvenes? En el mismo sentido, tenemos un programa que está metido en parte en este programa económico del que les acabo de hablar, pero Vox tiene una hoja de ruta para la vivienda que es clarísima, es muy sencilla en el sentido en que las medidas que proponemos no nos las hemos inventado nosotros, han sido medidas que en otros países y en otros momentos se han aplicado y que han dado resultado. El objetivo principal es el incremento de la oferta de vivienda. Oferta y demanda. A día de hoy nos encontramos con que la oferta está sufriendo un estrangulamiento, mientras que la demanda continúa creciendo, y eso nos lleva necesariamente, pues si cae la oferta y sube la demanda, a una subida de precios. Y esto se está produciendo en muchos ámbitos de la vivienda. Pues los jóvenes que tradicionalmente tendrían un estatus socioeconómico alto y que se podían permitir comprar vivienda, a día de hoy ya no pueden. Esto supone que se vayan al mercado del alquiler. En el mercado del alquiler lo que hacen es desplazar a aquellos que tienen menos capacidad económica, necesariamente con un impulso al alza de los precios. Además de esto, como no se está construyendo vivienda, no hay vivienda nueva para la compraventa, como las condiciones del alquiler legislativamente cada vez son más complicadas, es decir, a un inquilino moroso no se le puede expulsar, a un inquilino
con un contrato determinado, no se le puede ajustar el precio, no se le pueden pasar gastos, no se le puede... ¿Eso qué hace? Hace que solo pongas en alquiler una vivienda como propietario en caso de que el inquilino te dé una cantidad de garantías tremenda. ¿Qué supone esto? Que aquellos inquilinos con menor poder adquisitivo y menor capacidad de prestar estas garantías quedan expulsados del mercado. En definitiva, el gobierno está haciendo paso por paso todo lo que no debería hacerse y que en otros países ha provocado una escalada de precios, que es lo que está produciéndose en España. Otro de los temas que también parecen tener mucha importancia y es muy sensible para muchas personas es el tema de la indefensión frente a la agencia tributaria y la no existencia de un estatuto del contribuyente adecuado que permita a la gente defenderse en justicia frente a algunos abusos de esa agencia. ¿Ustedes tienen también una propuesta respecto al silencio administrativo, por ejemplo, o al estatuto del contribuyente? Mire, la cuestión en esto, Julio, va mucho más allá de medidas concretas, muy detalle, estatuto del contribuyente, silencio administrativo. No, aquí hay que ir más allá. La agencia tributaria debe estar al servicio de los españoles. La agencia tributaria no puede ser, como se representaba en los antiguamente, ese recaudador de impuestos que lo único que busca es sacarle el jugo al contribuyente, a los súbditos, exprimirlos hasta que no sean capaces de dar más de sí y después de eso arrojarlos al arroyo, que es lo que está haciendo a día de hoy la agencia tributaria. Pero esto no lo hace la agencia tributaria por sí, no es ella solo quien está detrás de esto. Es un Estado elefantiásico, un Estado absolutamente hipertrofiado que necesita nutrirse de recursos de forma constante. Y estos recursos los obtiene mediante un expolio fiscal al que estamos sometidos los españoles nunca visto. Nunca visto. Es que Mariano Rajoy subió los impuestos, el IVA del 18 al 21% con la excusa de que iba a ser temporal hasta hoy. Es que el IVA no existía en España hace unas décadas. Y es que los españoles ya nos hemos olvidado de eso. Es que en España no había IRPF. Es que en España hay una serie de figuras tributarias que no existían y que a día de hoy no solo es que existan, sino que cada ejercicio fiscal se van incrementando con el único objetivo de mantener un Estado que ya no presta servicios, que ya no satisface las necesidades de los españoles y que ya no protege a los españoles, que supuestamente es el objetivo que tiene. Entonces, más allá de medidas concretas, y ya termino, más allá de medidas puntuales con respecto a la agencia tributaria, lo que tiene que hacer España es empezar a desinflar a este Estado con un terrible sobrepeso que, con esa voracidad de supervivencia, saca los recursos a los españoles, vía impuestos y vía endeudamiento, que por cierto es una herencia que queda para el futuro, por un lado, y por otro lado es el germen de la inflación que padecemos. ¿Qué posición tienen ustedes, la última, don Luis, tienen ustedes respecto al tema de Muface? Bueno, nosotros creemos que es de nuevo un ejemplo de la voracidad del Estado. Muface tiene unas cuentas saneadas y es el único motivo por el que este gobierno quiere absorberlo. Quiere quedarse con, por así decirlo, la caja de Muface para blanquear en el corto plazo las cuentas de la Seguridad Social. Piensen ustedes que hoy el gobierno se apuntaría a un ingreso tremendo. A cambio de ello, asumiría una serie de obligaciones a futuro. Pero esas obligaciones ya se encargará de cumplir con ellas el siguiente gobierno. Hoy ellos apuntan toda la caja de Muface como números negros en los números de la Seguridad Social. Es una suma. Y todos los pagos a los beneficiarios de Muface que deberán empezar a hacerse vía Seguridad Social, ya se apañará quien venga. No, y aparte hay otra jugada también ahí posible, que es, si yo le digo a la gente que para cuadrar las cuentas, porque me estoy gastando el dinero en lo que me da la gana, tengo que recortar un 5% la asistencia sanitaria, me van a quemar la Moncloa. Forma de recortar el 5% la asistencia sanitaria. Cierro Muface, meto a 2 millones de tíos en la sanidad pública y entonces los mismos recursos ahora tienen que atender a 2 millones de tíos más. Pues ya has recortado la asistencia sanitaria y te fumas un puro, ¿no? Y además es la comunidad autónoma de turno la que tiene que apechugar con el asunto, específicamente la Comunidad de Madrid. Bueno, pausa publicitaria y nos vamos a hablar
de corrupción, o sea, del PSOE. Estos sujetos que siempre piensan. Piensa mal. La realidad es que el Partido Popular está ejerciendo una oposición absolutamente engañosa. El Partido Popular ha pactado con el Partido Socialista la formación del Tribunal Constitucional. Es decir, si Cándido Conde Pumpido está en el Tribunal Constitucional, lo es por el voto favorable del Partido Popular. Ese Tribunal Constitucional es el que ha anulado una parte de la sentencia de los de Andalucía. Es el Tribunal Constitucional que ha declarado inconstitucional la derogación de la Ley de Memoria Histórica de Aragón. Es decir, que un Parlamento autonómico no puede derogar leyes que previamente había aprobado. Es decir, bueno, esto se consigue por el apoyo del Partido Popular. Ha pactado la formación del Consejo General del Poder Judicial. Ha pactado la formación de las comisiones en el Congreso. Ha pactado infinitas otras medidas. Vemos cómo piden a gritos un PSOE bueno, un PSOE malo. No sé. El Partido Popular tiene en su mano llamar a declarar en el Senado a Begoña Gómez y no lo ha hecho. A Pedro Sánchez y no lo ha hecho. Vox hasta ahora llevaba las acusaciones populares de los principales casos de corrupción contra el gobierno. Recientemente vemos como en un acuerdo entre la Fiscalía y una parte de las acusaciones le han trasladado al Partido Popular la batuta de esas acusaciones populares. Es todo muy raro. Es todo muy raro. Entonces, al final, en lugar de hacer una oposición firme y agresiva, lo que hacen es tontear con el gobierno, pactar con ellos. En Europa saben, por supuesto, que pactan el 80 y tantos % de las iniciativas las votan en conjunto. Sin ir más lejos, la constitución de la Comisión Europea, muy al contrario de lo que nos han dicho aquí, la han votado a favor. Piensen que en Europa la votación de la Comisión Europea se celebra en una mesa en la que hay un portavoz de cada partido. Y el Partido Popular Europeo votó a favor. Entonces nos encontramos con un Partido Popular que, en nuestra opinión, no está ejerciendo una oposición firme como deberían. Los motivos no los conocemos, pero desde luego no lo están haciendo. Lo más probable es que sea simplemente porque esperan que el gobierno les caiga como por arte de magia. Creen que Pedro Sánchez caerá por sí solo y que ellos estarán allí preparados para recoger el gobierno cuando esto suceda. En cualquier caso, esto es especular. Lo cierto es que no están ejerciendo esa oposición. Anda, que acabó bien. Un momento, le voy a pedir a nuestro técnico, don David, si puede preparar el otro audio de Koldo sobre la colocación de Jessica en Ineco. Esto es lo que más le gusta a los técnicos. Sí. Que les hagamos. ¿Qué iba a decir usted, don Mario, que le he cortado? Que al último que desplegó esa estrategia de ya me caerá, le fue muy bien. ¿Se acuerdan ustedes? ¿A Mariano Rajoy? A Pablo Casado. Mariano Rajoy estuvo en el gobierno, pero Pablo Casado... ¿Dónde está Pablo Casado ahora, por cierto? Pues creo que se dedica a los negocios de intermediación internacional de la mano de Aznar, ¿no? Sí. Vaya tela. Sí. Los vapeadores, me han llegado vapeadores. A los vapeadores. Claro, pues Aznar está de consejero de... No, lo que me han dicho que intermedia Casado son otras cosas un poquito más... potentes que los vapeadores, un poquito más letales. Pueden digamos, ser ¿no? Eso es lo que me han dicho. Está disparado. Pueden ser perjudiciales. Bueno, vamos a escuchar, porque es que me encanta escuchar a Koldo. Escuchar a alguien que se hace el tontito es algo que me motiva mucho, porque me hace pensar en eso de cuidadito con el manso, que del bravo ya te libras tú, pero del manso te puede cornear en cualquier momento. Escuchen. Esta señora, doña Jessica Rodríguez, trabajó un tiempo en una empresa que se llama Ineco, que es una empresa que depende del Ministerio de Transportes. Sí, señor. ¿Usted tuvo algo que ver con que consiguiera este empleo? Dice el que trabajó con Joseba García. Me parece que es con su hermano, sí, pero es en la empresa Ineco. Sí, que mi hermano... ¿Trabajaba en la empresa Ineco? Sí. Por eso digo, y esta doña Jessica Rodríguez trabajó también en la empresa Ineco. Señor. Le pregunto si usted tuvo algo que ver... Sí, señor.
¿Qué es lo que tuvo usted que ver? Sí, señor. Si es eso, sí, señor. Sí. Explíquenos, por favor, qué tuvo que ver usted en eso. No, le dije a ver si podía trabajar con él y por eso... O sea, usted le pidió el favor a su hermano. Sí, señor. ¿Su hermano tenía la capacidad discrecional de elegir? No, señor. Lo que pasa es que entregaron allí los currículums y demás y empezó a trabajar con él, señor. Para entendernos, don Koldo, y sin que le parezca muy chusco, por enchufe o por otra razón. Bueno, es una pregunta. Estaba preparada y era un cargo podríamos decir, de confianza, porque era la que llevaba todo el tema de Joseba, todo el trabajo que realizaba, señor. Bueno, como ven ustedes, es un prodigio de claridad de sus explicaciones. Estaba preparada, evidente que estaba preparada y no, nada de por enchufe, señor. A mí me llama mucho la atención en este caso que todavía Jessica no haya concedido ninguna entrevista a nadie, ni nadie haya logrado localizarla, ¿no? ¿A ustedes no les llama la atención? ¿Y el hermano de Pedro Sánchez? El hermano de Pedro Sánchez. Bueno, pero eso parece pero como eso más ¿qué? Natural que esté he visto intentando evitar... Que he visto un edificio en Madrid con la cara del hermano de Ayuso en plena campaña electoral, y para el hermano de Pedro Sánchez casi tienes que irte a los que dibujan el rastro a que hagan un retrato perfil. A ver, don Luis, que Jessica no hable es tan obvio, o sea, es que los conoce. Esto quiere aparecer tirada en una carretera. Ya, pero Jessica no, aún así, don Julio, pero no, bueno, pero vamos a ver, que hay ¿Ha periodistas... visto usted el tamaño de Koldo? Pero en cualquier caso, ¿A esto qué que se está... refiere? Bueno, es que son gente que al dama le han tirateado el coche. Sí, pero ¿y los periodistas? que Quiero decir, los que hacen piñas periodísticas en torno a, y los medios que saben a qué hora se va a presentar la policía judicial a detener a Rodrigo Rato, eso estamos hablando de cosas distintas pero ahora. esos medios actúan contra unos y no contra otros, porque saben que Roma no paga traidores. Los medios de comunicación financiados por el gobierno no muerden la mano del Partido Socialista porque saben que el Partido Socialista no hace prisioneros, porque sabe que el Partido Socialista hunde a quien se le ponga por delante. Y ese probablemente sea uno de los motivos por el cual ni Koldo ni Ábalos están dando toda la información que deberían, porque en el fondo saben que su única vía de escape y su única forma de sobrevivir, no en el corto sino en el largo plazo, es a través del PSOE. Claro. Pero es que hay otra cuestión. Vemos cómo a estos señores les pintan fatal porque son unos corruptos y demás, pero es que acabamos de ver cómo Urtasun ha colocado a su novia o mujer o compañera sentimental o como lo quieren llamar en el Departamento de Igualdad de una administración pública. Es que es el modus operandi de estos tipos. Es que ese es el problema. Y frente a esto, lo que vemos es que hay un socialismo azul que cuando llega al poder o hace lo mismo o tapa lo del anterior y al final sirve para consolidar todos los desmanes del socialismo rojo. Ese es el problema que tiene España. De nuevo, del toro bravo ya me libro yo. El problema es el toro manso.